Sí, por favor. Bueno, niños, por favor, no hagan que me estrese. Mentira. Es que el profesor de yoga se estresa. Bueno, buenas noches. Ahora sí, por enésima vez he saludado. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, estamos en una etapa final. Ya como ven, mire que estamos rotándonos constantemente. Ya unos vienen, otros no, otros ven los videos, otros después vienen, otros después van. Todo es efímero, temporal y pasajero. Pero estamos aquí el día de hoy reunidos. Entonces, pregunta, ¿alcanzaron a ver el material de hoy? El video principal del video, el video principal de la clase era ¿y tú qué sabes? ¿Cierto? Dura 2 horas, es bastante extenso, pero interesante. Hay que vérselo como 10 veces para entenderlo, pero es pura física cuántica. Bueno, la idea de esto, ¿cuál es? Ustedes han visto y han notado que desde el comienzo lo que hemos querido es no solo que este conocimiento que nos parece tan maravilloso como es el yoga, pues tenga toda su canalización y su descenso en ustedes como conocimiento clásico y antiguo, sino que también lo que buscamos en la formación hace un par de años es de alguna manera homologar o darnos cuenta de que las ciencias actuales, pues cada vez, digamos que homologan, valga su redundancia, toda esta información. Entonces, uno de los temas más importantes, pues como vimos al inicio del módulo anterior de meditación, pues es todo el estudio concretamente en el campo de la neurociencia, ¿cierto? Con términos como neuroplasticidad, neurogénesis, todo eso, pues correspondiente a prácticas concretas de meditación como tal, ¿cierto? Entonces ya hemos tenido un gran respaldo desde el yoga, desde la Ayurveda en conocimiento, y la idea, digamos, es que esto sea mucho más que complementario, también pueda ser una herramienta para nosotros tener una manera de explicar o de dar a conocer un conocimiento antiguo de una manera, digamos, contemporánea o en un lenguaje de alguna manera más contemporáneo, más coherente con nuestra actualidad o nuestra sociedad, digámoslo así, que a veces buscamos cosas más. Nos explican todo esotéricamente y filosóficamente, puede que nos quede la mitad del cerebro allí y la otra mitad como que no. Entonces la idea es como mayor comprensión. Este módulo en particular, pues como lo ven, al igual que el que sigue, que es un poquito más denso, porque va a tener mayor información, trata sobre paradigmas. Este concretamente, el día de hoy, es paradigma de la realidad, el otro es paradigma de la salud. Bien. Entonces, en paradigma de la realidad, precisamente por eso el video, como ya mencioné, es todo un compendio de información desde diferentes ciencias, no solo la física cuántica, sino la biología molecular, la química molecular o la química cuántica también, como llaman. Y la idea es que entonces nosotros podamos permear un poquito este conocimiento de tal manera que lo podamos digerir. O sea, la idea es entenderlo, no solamente que quedemos ahí en procesos cognitivos donde digamos esto con esto y ya está, sino que en realidad lo podamos asumir y lo podamos entender. Bien, por eso era importante este texto en particular, que básicamente habla en paralelo de lo que era el antiguo sistema de creencias y el nuevo modelo de creencias, ¿cierto? ¿Sí lo alcanzaron a leer? ¿Mm? Vale. Entonces, me gustaría saber, los que vieron el video, levanten la mano, es que ninguno. Una parte. Vale. Y de esa parte, ¿qué mensaje o
o qué tema te causó inquietud o curiosidad? ¿Examen? ¿Quiere que te haga examen? No, por favor. Lo primero que preguntaría es ¿qué son llamas y ni llamas? La otra vez se corcharon con eso tan sencillo. Estudiamos Astanga Yoga, el Astanga Yoga, y ni sabían que era Astanga Yoga. Pero yo sé que el conocimiento, como está implícito en las almas, entonces yo tengo la esperanza que ese conocimiento brote en algún momento de ustedes. Ay, no, este piso estaba repuerco. Mira. El video era el que empezaba. ¿Y tú qué sabes? Como toda una línea histórica de lo que uno había aprendido desde la antigüedad sobre. Sí, primero hacen una introducción de como de la historia, un poco de historia, sí. Y después obviamente van cambiando paradigmas, ¿no? O sea, como de alguna manera. En realidad cuentan una historia. Es la historia de una chica que es sordomuda y ella va, a través de ella se va desarrollando una narrativa en razón de lo que ella va experimentando. Entonces sus emociones, sus temas mentales, sus complejos se van presentando y a través de los diferentes temas, digámoslo así, postulados desde la ciencia, se van dirimiendo esos temas concretamente, entonces se van abordando poco a poco. Entonces se habla, por ejemplo, de la química hormonal del cuerpo, también se habla del entrelazamiento cuántico, el principio de las partículas, la doble rendija, que son teorías al día de hoy muy clásicas. La doble rendija, de cómo dos partículas están al mismo tiempo en el mismo lugar. Dos lugares al mismo tiempo. Ah, no, pero es diferente. El efecto de la doble rendija es una, y la otra es la... Bueno, ese planteamiento es bastante simple. Ahí básicamente lo que nos están mostrando es que la materia se puede manifestar en onda o en partícula. Entonces, el efecto de la doble rendija lo que permite es darse cuenta que cuando hay un observador, la materia se puede manifestar como onda o como partícula. Concretamente, cuando se mira como observador, va a manifestarse en forma, o sea, más como en solidez, en materia. Entonces ahí es donde, si no está el observador, vale. De ahí surgieron las teorías que se tiene también acerca de las diferentes dimensiones y los diferentes mundos paralelos, porque cada realidad se crea a partir del observador, o sea que cada uno es un observador, o sea que cada uno hace parte de una creación del observador. Sí, claro. Y después muchos otros teorizaron igual y ampliaron un poquito más. Después viene otra teoría, que es aparte, que es la teoría del entrelazamiento cuántico. En esa no ponen en un disparo partículas. Aquí lo que hacen es poner de un gen, ponen dos partículas en diferentes lugares y estimulan una partícula con algo en particular y la otra partícula responde de forma inmediata. Entonces de allí la teoría de que el tiempo y el espacio no afecta en términos cuánticos a la materia. Entonces por eso la teoría cuántica, por eso de alguna manera también tiene tanta relevancia a la forma de ver nosotros, que es un poco más desde la teoría newtoniana, donde todo tiene pues unas leyes muy marcadas. En las leyes cuánticas todo se sale de ese orden y por eso tiene tanta fuerza esa física cuántica, porque a su vez también se pueden demostrar cosas o fenómenos que son parte de una realidad. Hay otro tipo de experimentos que nos hablan, por ejemplo, de las dimensiones. Entonces, al final del video está, eso es un cómic del Dr. Quantum. Son pequeños clips.
Y ese del doctor Quantum, concretamente, ya al final habla de las dimensiones. Entonces, lo que cuando tú estás en dos dimensiones, pasas a una tercera dimensión, ¿ya? Después, con Matías de Estéfano, tenemos una explicación de lo que son las 22 dimensiones. Pero eso se vuelve un poquito más complejo para nosotros, porque difícilmente logramos entender 3 dimensiones, ahora imagínense, entender, pero en realidad no es tan complejo, es un poquito más de cavilar, pero no quiero que lleguemos todavía tan eso, más bien solo que tengamos esa percepción o esa idea más bien de cómo en realidad las cosas como a veces parecen ser tan tangibles, pero en realidad pues no son tan tangibles como lo son, ¿cierto? Pero más allá de querer ver la intangibilidad, bueno, no sé cómo se dice, de las cosas, la idea más bien es nuevamente concentrarnos en esa capacidad que tenemos de crear o de co-crear con igual velocidad, ¿sí? Eso lo explica Greg Braden de una manera muy sencilla. Si nosotros nos vamos en términos newtonianos, nosotros contemplamos una idea y a través de una intención posiblemente y de hacer algo, podemos ir acelerando un proceso, pero la materia tiene su tiempo. Entonces la materia se va a demorar en materializarse, digamos, eso de alguna manera que queremos. El planteamiento de la física cuántica plantea otra cosa diferente, y es que tú puedes cambiar la realidad ahora. Pero para eso implica, pues, no solo una intención, sino lo que Greg Braden, lo vamos a ver en el pensamiento y la emoción. Eso se llama efecto Isaías. Eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Eso es explicado por Greg Braden y básicamente es eso. Es que cuando tú pones un sentimiento con una emoción elevada, un pensamiento con una emoción elevada, conecta esas dos cosas, de alguna manera entra a operar lo que hablamos la otra vez, el doble cuántico. El doble cuántico es una forma de ver también el futuro o el pasado, pero en tiempo real. Entonces, por eso era chévere que ustedes vieran estos videitos y leyeran un poco, por ejemplo, para que lográramos, digamos, discernir algunas cosas importantes en relación a lo que es la materialización desde el pensamiento. Entonces, el pensamiento tiene un poder y eso es claro. Si ustedes de alguna manera conocieron, por ejemplo, temas como El Secreto, que en algún momento fue de moda y salió un libro y todo eso, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? Eso es una primera parte. Se los voy a contar. Básicamente el secreto que propone es como esto, un tablero donde yo voy a poner posiblemente cosas de las que yo pienso manifestar. Entonces yo puedo tener aquí la fotografía de mi casa, la casa que yo quiero. Acá tengo el coche que yo sueño. Miren, este es un último modelo, ¿cierto? Entonces se vuelve como un cartel de los deseos, ¿cierto? Entonces, eso desde el positivismo y desde el pensamiento positivo tiene peso. Inclusive, hay una ciencia que tiene fuerza también, se llama programación neurolingüística, ¿vale? Eso también entra a operar ahí. Pero más superior a todo esto está el principio que les acabo de decir, ¿cómo era? El fenómeno, el efecto, ¿cierto? Y escribiendo, voy a escribirlo acá mire, se llama efecto Isaías. Isaías, creo que Isaías lo están remontando al que tenemos en los libros de la tradición judeocristiana, o sea, Isaías el apóstol.
Vale, entonces, nuevamente, ¿qué pasa con esto? Que esto se vuelve un poco como el patrón mental, eso está un poco como dentro de lo que nosotros entendemos la mecánica del cerebro, un poco como el descubrimiento hace muchos años de esos métodos conductuales a través de los cuales se entrenaba a las personas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si han visto, por ejemplo, cómo se entrenan los perros a través de una campana, a través de un sonido. Bueno, esos métodos son los que llaman métodos conductuales. Nosotros podemos entrenarnos de igual manera. Por eso, por ejemplo, al comienzo nosotros hacemos un recordatorio, una alarma, pero ya el solo hecho de ponerla, ya la mente se programa. Entonces, muchas veces no necesitamos ni que suene la alarma porque ya lo sabemos, ¿sí? Pero porque ya la hemos programado, ¿sí? Entonces, de esa misma manera funciona, pero eso sigue siendo un proceso mecanicista, ¿sí? Y nuevamente, lo que pasa con eso es que el tiempo... Hablemos, pensemos que esto es como el espacio, el akasha, el éter, ¿cierto? Para que algo se empiece a solidificar, se empiece a materializar, y voy a poner 2 puntos solamente para marcar un punto A a un punto B, o sea, esto es lo que hay y esto es lo que yo quiero. Para que transcurra esto, ese transcurrir es lo que nosotros vamos a percibir como tiempo y espacio. Entonces, eso es lo que muchas veces a partir del pensamiento y a través de la intención y la acción vamos a ir logrando, porque vamos permitiendo juntar la energía necesaria para que se dé esa solidificación en el tiempo y en el espacio, ¿vale? Eso sigue siendo mecanicista. En la metodología actual de la física cuántica, lo que se plantea ya no es eso, ya lo que se plantea es coherencia. Hay un proyecto de Greg Braden que se llama Índice de Coherencia Global. Es un programa que él actualmente lo hace. Esto ahora se replica en muchos campos. No sé si han escuchado las 108 meditaciones o que se reúnen un grupo de gentes para meditar. ¿Se han visto a una hora determinada? ¿No? ¿Nunca han visto nada de esto? Personas se reúnen a hacer 108 posturas, a meditar, a una hora particular, así estén en otro lado. ¡Ah! Y me salió el demonio. Así salen de otros lados en particular, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Hay un señor que ya les he hablado, se llama Greg Braden, él es físico de la NASA, y él sacó una fórmula. La fórmula dice que la raíz cuadrada del 1%, esta es la fórmula. Entonces, la raíz cuadrada del 1% de una población, de un nicho de gente, si yo logro la raíz cuadrada del 1% de eso y las pongo en coherencia, se desata lo que llaman el efecto de campos de información. O sea, que por este porcentaje, todos los demás se impregnan de esa información. Eso fue demostrado a través de un estudio también, un experimento que se llama, si quieren investigarlo, se llama el experimento del centésimo mono, del doctor Rupert Sheldrake. Él sale en el video, Sheldrake, creo que se escribe así. Él básicamente nos habló de lo que son los campos morfogenéticos. Un campo morfogenético, un campo de información, para que lo entendamos fácil, es un imán, ¿cierto? Cuando ponemos un imán y lo ponemos una hoja y ponemos arriba viruta de hierro, ¿cierto? ¿Qué hace el imán? Movilizar toda esa viruta. Ahí lo que se crea es un campo de información, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un campo de información? Donde se puede comunicar, donde se puede establecer una misma coherencia. La teoría del centésimo mono fue un ensayo,
un estudio que hizo con monos que estaban aislados en una isla. Y entonces habían varias islas de monos y en una de esas a un mono se le dio la idea se les ofrecieron comida, papa, y uno de ellos cogió la papa y la lavó. Y al lavarla, la comió. Por imitación, que es lo natural en los procesos, los demás aprenden y eso es totalmente natural, ¿cierto? Imitan y aprenden lo mismo que hizo la misma. Bueno, aquí lo curioso fue que los micos que estaban totalmente aislados en otra isla totalmente diferente, ¿cierto? Estaban haciendo lo mismo que estaba haciendo esto, sin que nadie les haya aprendido o les haya enseñado mejor, ¿cierto? Y a través de ese estudio fue que empezaron con esa teoría de los campos de información, lo que después fue acuñado como campos morfogenéticos, ¿cierto? Que es un principio también que tiene que ver con el entrelazamiento cuántico. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que cuando llegamos a ese 1% podemos hacer que cambie toda la población. Este señor lo logró demostrar en Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos. Logró convocar a un número de personas que para esa ciudad representaba la raíz cuadrada del 1%. Y él logró demostrar en esa ciudad que por ese porcentaje los demás habitantes se contagiaban. Entonces, eso salía en indicadores. Entonces, aparecían indicadores, por ejemplo, de violencia entre vecinos y violencia intrafamiliar, robos, disputas o peleas callejeras. En ese momento en que él realizó esa coherencia global de esas personas que estaban meditando a esa hora en particular, esos indicadores bajaron. Y así fue que él logró demostrar que eso sí tenía un efecto real frente a personas concretamente, a grupos poblacionales. Entonces, el principio, ¿cuál es para él? Bajo esa premisa del efecto Isaías, es que no solo se debe tener una intención, como a veces hacemos repitiendo, ¿no? Y a veces llegamos a hacer como una lora. Entonces por ejemplo, yo soy productivo, yo soy amor, yo soy paz, y a veces miramos en el espejo y lo decimos mecánicamente, ¿vale? Y eso, pues ya sabemos que no tiene tanto efecto cuando tú le metes presencia y conciencia a eso. Entonces ya no solo lo estoy diciendo, sino cuál es la emoción elevada que yo le pongo. La emoción elevada que yo le pongo es que yo lo estoy viviendo ya. O sea, yo ya estoy viviendo el resultado. O sea, yo ya me siento, por ejemplo, si lo que quería era ganarme la lotería, entonces de alguna manera la emoción elevada tiene que ver con esa capacidad de yo sentirme que ya gané, que ya gané esa lotería. Entonces, ¿cómo me sentiría en ese estado? A través de esa fórmula y es que él logra hacer un trabajo que está documentado para los que quieran verlo. Hay muchos documentales que muestran con personas concretamente que han pasado por este tipo de experiencias, concretamente con este señor. Este ya no es Gret Braden, se llama Joe Dispenza. Y entonces se muestra claramente los cambios que hay también a nivel neuronal. O sea, cómo zonas del cerebro empiezan a iluminarse en la medida en que estás conectando con esa emoción, aún sin que haya ocurrido. Esa fue uno de los también descubrimientos que se dieron a través de estudios que se hicieron sobre monjes budistas. Porque lo que hicieron, no sé si vieron en el módulo anterior, cuando hablábamos del doctor Mario Alonso Puig, él, ¿cierto? Él desarrolló toda esa metodología del mindfulness, porque era un grupo de profesionales,
pero ellos primero se dedicaron a estudiar los cerebros de los meditadores, y no eran cualquier meditadores, eran meditadores budistas, que les tomaban no solo escáneres cerebrales, sino hay una máquina que se llama electroencefalograma. Los que alguna vez un corto se llamaba la tulpa, que son como las predicciones que hace de no predicciones ambiguas. Ajá, sí, tiene que ver con eso, pero no recuerdo el nombre. Entonces, la diferencia, como ven, ya no es solamente una repetición de un mantra, de una frase, sino debe estar insuflada de un sentimiento, de una emoción elevada. Y esa emoción elevada tiene que ver como si ya estuviera realizando esa realidad, como si ya la estuvieras viviendo. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces, ¿quiénes vieron el video? Yo quería saber qué preguntas tenían sobre este tema, antes de que pasemos a este ejercicio. ¿Quiénes vieron? Lo que alcanzaron a ver. Yo vi parte de que la vida podría ser una simulación. Sí. ¿Y qué te parece? Confuso, sí, claro. Porque lo hace cuestionarse a uno realmente si esto es realidad. Si esta es la realidad que tanto pues no conoce como realidad, sino es un campo de simulación. Ajá, como una Matrix. Ajá. Me parece curioso porque también ponían incluso de ejemplo el tema de la película de Matrix. Sí, correcto. Y no, yo terminé todo así. ¿Y qué te hace pensar? Recuerden que nosotros tenemos, el único que puede certificarnos algo como real o no, va a ser su guía interno. Entonces, si pasaran eso por el filtro de su guía interno, ¿qué intuición les da? ¿Hay algo de realidad? Muy difícil de responder. Sí. ¿Qué dice Gretel, que está como con ganas de...? Pues la realidad está limitada por los sentidos, ¿no? Porque yo solo percibo lo que mis ojos correcto me permiten percibir, o sea, no veo todo lo que realmente pasa. Podría decir que la realidad que yo veo no es igual a la de Andrés, no es igual a la tuya, son diferentes. Gretel, pero mira que yo te puedo sumar algo a eso mucho más, y es que lo que nosotros vemos realmente es secundario a lo que no vemos. ¿Por qué? Porque lo que no vemos son las fuerzas mayores que mueven todo. Por ejemplo, hemos dicho que lo que mueve todo el mundo es el amor, y de hecho, si hablamos de una familia que es la célula de la sociedad, dentro de la familia hay este vínculo de afecto. Cuando nosotros tengamos ese vínculo así tan grande por alguien, por nuestra pareja, nuestro ser querido, vuelve la pregunta un poco, como, ¿se acuerdan como los aceites esenciales? ¿Quién puede explicar un aceite esencial? Eso no se puede explicar inclusive con palabras, ¿cierto? Y tangiblemente, por ejemplo, ahí miramos los sentidos, ¿cómo pueden percibir el amor? No lo puede, ¿cierto? O nosotros hacemos símbolos, ¿no? Que el corazoncito y que el color rosa, pero en realidad visualmente, ¿quién ha podido ver el amor? ¿Cierto? No podemos verlo. O lo podemos oler, no lo podemos oler. Entonces, si bien lo que Gretel está diciendo es real, nosotros estamos limitados por los sentidos, entonces ahí le tendríamos que sumar, y los sentidos son limitados para percibir eso elevado. Por eso miren que el camino del iluminado es desarrollar el Ajna Chakra. No es desarrollar los sentidos, es desarrollar solamente uno en particular, y es este. ¿Por qué? Porque ese es el que ve más allá.
¿Sí o no? Porque si yo quisiera más oído, pues sí, yo puedo tener unos super oídos como el hombre biónico o la mujer biónica, que por allá a 2 millones de distancia yo puedo escuchar que viene, ¿cierto? Pero eso me sigue estableciendo en lo denso, en la forma. Si yo quiero trascender eso, tengo que tener un sentido que trascienda la forma. Y el único sentido que trasciende la forma es el tercer ojo. ¿Cierto? O sea que es allí donde nosotros poco hemos incursionado, por eso la intuición se vuelve algo a veces que no es tan tangible, ¿no? Porque se confunde un poco también con nuestra grillos, nuestros caja de grillos o nuestro ruido mental. A veces yo no distingo entre si es mi intuición o es un pensamiento positivo o negativo, ¿cierto? Entonces, eso nos pasa en la realidad. Nos puede llegar a parecer tan mágica que podemos llegar a pensar, no, esto es como que es irreal, ¿cierto? Miren que al día de hoy, el Doctor Strange, yo creo que vamos a hacer un monumento del Doctor Strange. ¿Saben por qué? Porque el Doctor Strange incorporó al colectivo algo que hizo clic en las personas a nivel mundial, y es incorporar el tema de los multiuniversos. Y eso ya ahora a todo el mundo le suena, y todo el mundo de alguna manera le cabila algo de eso, ¿no? Y el tema de que existan otros universos con otras realidades, ¿cierto? Ese video está también inspirado en Alicia en la Madriguera. Cuando uno estudia mitología se ve la misma historia, digamos, pero pues obviamente un mito se cuenta de diferentes maneras. Entonces, Alicia del País de las Maravillas es una representación justamente de todas las dimensiones. Las dimensiones, o obviamente sí, Doctor Strange. La película, ¿ustedes se vieron todo el tiempo en todas partes? Todo el mismo tiempo en todas partes. Por ejemplo, esa película tiene una escena muy particular. O Injection, esa vaina. ¿Qué le está hablando? La escena importante de todo el tiempo en todas partes, no solo es de los multiuniversos y de todas las posibilidades, sino la posibilidad de que puedes ser y existir en muchas formas. Entonces, ellas pasan por diferentes formas y llega un momento en que pasan a ser piedras. Entonces acá está la hija y acá está la madre en forma de piedra en una montaña. Y están ahí en su discusión, siendo piedras, ¿no? Y eso para nosotros es como irreal, porque, ¿cierto? Como decir, bueno, puedo yo decir que pasé por ser una vaca, un mosquito, pero por ser piedra le cuesta a uno pensarlo, ¿no? Y miren que en las tradiciones antiguas los taitas le enseñan a uno que las piedras son abuelos. Y son abuelos porque son sabios. Y son sabios porque llevan mucho tiempo. Hay información por la que ha pasado. Pero porque también son seres vivientes. Porque tienen seres regentes, ¿no? Y hay un mundo, ¿no? Hay un mundo en eso. Se llama el mundo de los elementales. Cada planta tiene un regente y de ahí salen el tema de las plantas psicotrópicas, el yagé, el mezcalito, el don Juan, Carlos Castañeda, todo ese mundo que nos habla acerca de esa realidad, pero es una realidad. Y para nosotros, por ejemplo, si uno se lee el segundo libro, el primero son las enseñanzas de don Juan, de Castañeda, el segundo creo que es Viaje a Island. Y ahí aparece otro personaje, el primero es don Juan, y don Juan puede convertirse en cualquier otro elemental. El siguiente maestro podría convertirse en grandes seres, que para nosotros eso suena como fantasmagórico, ¿no? Un poco como fantasía, como cuando nos hablan de Goku y Dragon Ball Z, y uno dice, ay, tan chévere eso, divierte, pero yo no lo creo real. Pero era como un agua, puede ser que se pasa de un animal, o habita un animal, o se convierte en un animal. Bueno, eso tiene que ver con nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos son habitados
por almas. Y tu alma puede salir de este cuerpo y es lo que llamamos desdoblarse. Pero se sale en tu forma de alma y de mente y solo queda el cuerpo. Entonces a partir de allí es que ellos hacen una transición. Entonces salen de este cuerpo y entran a otros cuerpos o toman otras formas físicas. Porque todos los pueblos indígenas de Norteamérica se tratan Todas, de eso. sí. Sí, y es esa transformación que puede ocurrir de un ser a otro ser. Entonces, yo lo estoy citando porque eso para nosotros se nos vuelve como una idea irreal. Pero ¿qué tal que fuera real? ¿Qué tal que en sí podamos volar, que en sí podamos hacer cualquier cosa? Si ustedes vieron a Lucy la película, si vieron cómo ella cambiaba de manera instantánea por un desarrollo elevado del cerebro. Y eso se puede ver como algo malo o algo positivo. Pues te pongo en contexto. Mis bisabuelos son de pueblo y tienen toda como ese conocimiento pues, de transformarse y de brujería y cosas que si lo podemos ver como algo malo o como algo bueno. El que se lleguen a transformar y convertirse hasta, digamos, en un águila, en un burro, en un caballo. Y todo eso, pues, o sea, según cuentan, lo hacen por la noche, ¿sí me entiendes? En el día ellos no pueden tener como esos poderes. Sigue, yo te estoy escuchando. Sí, o sea, ahí. O sea, no sé si eso, porque la brujería siempre la han visto como algo malo, ¿cierto? Como algo negativo y la hechicería y la vaina. Bueno, mírenme acá, vamos a abordar el tema de una manera sencilla, ¿sí? Sí, ajá, Eso, eso, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cierto? Entonces, vamos a partir de algo importante. Lo que buscamos, lo que busca el yoga, lo que busca las tradiciones, lo que busca todas las tradiciones en especial, es lograr nosotros establecer un punto de equilibrio, porque es la forma en que nosotros podemos seguir manifestando. O sea, si yo quiero manifestarme, seguir manifestándome en ciertas condiciones, yo debo buscar este punto. Y este punto estamos hablando de del principio de dualidad, ¿no? Entonces, este punto central es el pH de mi cuerpo, donde debe estar alcalino y acidificante en punto medio, pero también significa mi temperamento. Yo no me puedo ir a la ira, pero tampoco me puedo ir al otro lado y tengo que buscar un punto de encuentro, ¿cierto? Con todos los aspectos de mi vida. Pero en términos de esto que es tan importante para nosotros, porque esto establece de alguna manera nuestro sistema de creencias, el establecer qué es bueno y malo. Y eso lo establecemos a través de lo que esto le llamamos oscuridad y esto le llamamos luz. ¿Vale? Entonces volvemos a la teoría de este señor matemático, ¿cómo se llama? Albert Einstein. El sustento que él da en la explicación que da acerca de la luz es bastante completa. Existe la luz. ¿Qué pasa con la oscuridad? La oscuridad en realidad no existe, porque existe la luz. De hecho, lo que más existe en el universo es la materia oscura. Sí, pero la mascarilla oscura no es oscuro como tú piensas. De hecho, en el video, en el estudio de Max Planck, lo que le llamamos materia oscura, en realidad es una red. La oscuridad, bueno, sí. A ver, claramente nosotros sabemos que... Es importante, no solamente, o sea, en física la oscuridad es importante, porque está en el punto de creación. Es la única forma de que se pueda crear. Vale. Acá no estamos discutiendo eso. Aquí el punto es darnos cuenta de qué tan real es la luz y qué tan real es la oscuridad. ¿Por qué? Porque de igual manera el concepto de malo cambia para ti. Si tú le das la totalidad, que es vale, si nosotros le damos en términos de lo que nos enseñaron, en términos duales, donde nos decían que existía Dios que era luz y Lucifer que es el malo, entonces nosotros equiparamos todo dentro de eso,
O sea que damos la posibilidad de que así como existe algo muy bueno, estamos dando la posibilidad de que existe en contrapeso algo muy malo. Entonces lo que queremos de entrada es romper con esa idea. ¿Por qué? Porque no es real, ¿cierto? ¿Por qué no es real? Porque si inclusive miramos en la historia, en la historia de lo que conocemos como maldad, también tiene este mismo significado. O sea, el sustento real de la oscuridad simplemente es para mostrar la luz. O sea que la oscuridad no existe porque viene a ser mala. La oscuridad viene en realidad como un propósito en el plano material para darnos cuenta que existe realmente y que somos la luz. Entonces la oscuridad para nosotros se traduce, por eso en el Buda, si recuerdan que el Buda lo que busca es el cese del sufrimiento. Entonces el cese del sufrimiento no es dejar de sufrir o no es quitar, no es hacerle el quite al dolor, es entender que el dolor es tu gran amigo. O sea que yo, cuando viene un momento duro en mi vida, yo no me tiro al drama a verlo como algo negativo, sino yo le tomo partido y me doy cuenta que es una oportunidad para mí. O sea que si yo estoy pasando por un momento difícil, por eso yo muchas veces ponía el ejemplo de este señor Víctor Frank, poniéndole en el contexto, campo de concentración, me mataron a todo mundo, él está en una situación vulnerable, pero él decide evocar en su recuerdo la luz. La luz era el amor que tenía a su esposa. Y por esa luz es que él logra acrecentar esa luz, que después le llamamos resiliencia o adaptación, y eso es lo que se hace del principio de la evolución. La evolución no es posible si no hay adaptación y resiliencia. O sea, si algo no se modifica para eso que está transcurriendo y que limita esa realidad, yo no puedo seguir pensando en el futuro. El futuro de la materia tiene posibilidades porque lo vemos en la creación. Cada cosa se va adaptando a esa realidad y en la adaptación y en la transformación es que logra su permanencia. ¿Sí? ¿Sí lo tomamos? Entonces es el mismo principio de la oscuridad. La oscuridad simplemente se presenta porque es el propósito que tiene. En la tradición védica lo entendemos muy bien, ¿saben por qué? Porque en las historias que se cuentan en la tradición védica, los demonios son seres luminosos, o sea, son seres, digámoslo, sabios, que tenían una grandeza, pero que venían en un momento específico de la historia a manifestarse en oscuridad, precisamente con ese propósito. Entonces, de alguna manera era como una ofrenda al Creador venir y manifestarse de esa manera, porque de esa manera ellos cumplían su dharma. ¿Sí? Suena un poco paradójico, ¿no? Pero si miramos la frase donde dice, tu enemigo es tu mejor maestro, ¿cierto? Entonces tiene mayor sentido. Entonces volvemos al punto. Es un poco como si nos dijeran, en términos espirituales somos completos, totalmente todo está y todo es felicidad y trascendencia. Pero cuando se decide diseñar esto que llamamos plano material, universo, este plano se crea con esas condiciones. Porque si no sería de alguna manera como aburridor, ¿no? Entonces esto es como una puesta en escena, donde jugamos un juego. Y el juego, el gran juego implica este descubrimiento. Experimentar la oscuridad para darnos cuenta de la grandeza de lo que somos como luz. Y entonces aquí nos vamos descubriendo la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, todo esto, ¿para qué? Para llegar acá. Entonces ya nosotros cuando ya vemos en esos dos términos, ya no lo vemos en términos de qué es bueno y qué es malo, ¿cierto? Porque ya no vamos a decir qué es bueno y qué es malo, sino vamos a decir de alguna manera, todo es bueno. Recuerden la frase, todo es perfecto, ¿por qué? Porque aún en eso que vemos como malo, en la temporalidad, yo lo dejo pasar y en 6 meses, eso que me generó dolor, en 6 meses me genera aprendizaje, me genera crecimiento, me genera cambios, me genera adaptación, me genera una cantidad de cosas que se vuelven positivas para mi vida. ¿Sí? Sí, porque yo pensaba que queremos como
llegar al punto ahí en medio, pero tú dices que es llegar al punto en medio para ir a la luz. Sí, Entonces, correcto. un punto antes. Sí, sí, O sea, correcto. que no nos quedamos ahí en la... Es que nos quedamos aquí, ¿sabes por qué? Porque para yo manifestarme, por eso cuando hablamos de que el iluminado de alguna manera ya no va a estar acá, porque ya cumplió su papel, o sea, va a estar en otro lado. Muy bien que me da igual todo. No hay bueno, no hay malo. No, hay bueno, Claro. pero si yo acepto el malo, Ajá. llego a, ¿no? Un poco así. O sea, al final sí que hay, bueno, pero no hay malo. O sea, no sé, pero yo entiendo lo que quiero decir, que yo siempre pensaba que con el yoga, con la meditación, quiero llegar a este punto. Ajá, exacto. Sí, porque aquí tú sabes que tú eres esto, pero para seguirte manifestando tú sigues siendo parte de un universo. Esto es como la tarjeta que me da la posibilidad de yo seguir interactuando con este mundo fenomenológico. Porque si yo ya quisiera salir, pues sí, me voy directamente a la luz y me vuelvo luz, que es lo que hacen los grandes iluminados. Pero como yo quiero cumplir mi dharma, entonces yo me pongo en un punto intermedio. O sea, ahí estás más tranquilo. Claro. O sea, yo lo noto que ahí estoy... Sí, aquí hay equilibrio. Y ese es el equilibrio que hablamos en este plano. Porque en el plano, digamos, espiritual, no habría necesidad de un equilibrio porque como no hay fenomenología, no hay posibilidad de que haya algo malo que haya que equilibrar. ¿Sí? Ok. ¿Bien? ¿O cómo estamos? O sea, es muy teórico, pero Sí. o sea, al final sí que hay el bueno. O sea, No, a ver. no. Por física está demostrado. La luz, solo existe la luz. O sea, si tú lo miras científicamente, está demostrado que lo que existe es la luz. La oscuridad no existe. La oscuridad es un fenómeno a partir de la luz, desde la física. Entonces también está demostrado desde la física esa realidad filosófica. ¿Tiene que ver también con Lucifer, que era un ángel? Sí, Mayor? O sea, correcto. Sí, ¿no? Sí, y en realidad Es muy interesante esta imagen. sí, y en realidad si lo miramos y lo estudiamos como personaje vamos a darnos cuenta que él está representando también un poco esto, un poco como una misión que tiene para precisamente darnos y llegar a este punto. Esa es su gran tarea en realidad, como tal. Bien, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿Sí? ¿Te quedó claro? Bueno, más o menos. No, en realidad sí hay que cavilarle. Pero nuevamente, desde el planteamiento de la luz nos queda muy fácil de alguna manera entender desde ese postulado científico que lo que existe es la luz. Y como luz que somos, pues nos posicionamos en esa idea de totalidad de ser luz. Y esto se va a presentar como todo, por eso cuando hablamos de nuestra sombra, no solo estamos hablando de aquello que es lo malo, porque en realidad lo malo son tendencias y las tendencias son fuerzas y las fuerzas son energías que están aquí de alguna manera con un sentido, con un porqué, ¿cierto? No están allí simplemente porque sí. Si nosotros miramos, y miren que esto se sale un poco, digamos, del conocimiento ayurvédico. Yo les he citado, por ejemplo, a Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones. Él tiene un libro que se llama Las órdenes del amor, ¿cierto? Les he hablado sobre ese libro. En él marca los roles que hay. Y a partir de esos roles es que yo también puedo determinar cómo en realidad nosotros configuramos toda nuestra realidad. ¿Y qué quiere decir con eso? Es un poco como si pactáramos nuestro destino, en el sentido de que escogemos todas las personas con las que nos encontramos, inclusive a las que pensamos que nos van a hacer sufrir, porque las escogemos precisamente para cumplir un dharma. O sea, como cuando necesitamos, como cuando nosotros nos dicen, bueno, tenemos que aprender matemáticas. Ah, bueno, entonces yo para aprender matemáticas aprendo con este y con este, que me van a hacer sufrir y me van a hacer entender qué son las matemáticas. Es un poco como eso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, no solo sincronizamos y escogemos a nuestro amado, a nuestro ser querido, a un padre maravilloso, no,
escogemos a los que escogemos precisamente porque es lo necesario para nuestro crecimiento y nuestro avance espiritual. Sí, sí, es toda una teoría y hay varios que hace 5.000 años también decían lo mismo. O sea que es una teoría, esto mismo, de que escogemos el destino. Jung, ya está refiriendo. Entonces, si lo miramos, entonces ya la pregunta sería, si esto yo lo estoy definiendo como malo, y si yo lo escogí, ¿cierto? Entonces, ahí no tendría como mucha lógica pensar que yo voy a escoger algo malo para mí, ¿no? Lo escogí precisamente porque me va a enseñar algo. Que son términos físicos, ¿no? Y otra cosa es en términos de malo y bueno, que son términos éticos. Entonces, pues uno podría superar el dualismo de malo y bueno. Bueno, no sé. Al menos lo entiendo así. Ajá. Por ejemplo, en Kant no hay malo o bueno. Hay consecuencias de tus acciones. Tú eres responsable de tu vida. Eres responsable de tus acciones. No es que sea algo bueno. No. Eso es. Pero tú nos estás trayendo no un teórico filosófico, nos estás trayendo un teórico económico. Porque Kant era un teórico. Ok, sí. No hay malo o bueno. Sí. O bueno, Nietzsche, por ejemplo. Más allá de bien y mal, no hay consecuencias de tus acciones. Tú asumes las consecuencias de tus acciones. Punto. Se supera un poquito de los términos morales. Pero ahí tienes como mucho no sé, o sea, lo entiendo, ¿no? Pero ahí dentro hay que tú puedes una responsabilidad. Sí. Tú eres responsable. Sí. Tú eres responsable. Sí. Tú eres destino, tú eres responsable de todo lo que te pasa. Y te dejas responsable. Pero ahí en esa teoría no está eso, ¿no? Que tú no estás responsable, No, sino no, lo que te viene lo tienes te que eliminas. aceptar, digamos, ¿no? No, también está implícito porque indiscutiblemente si tú estás escogiéndolo, ya ahí es tu responsabilidad, ¿no? O sea, si yo estoy escogiendo estas personas para vibrar cuando estemos en este plano material, de alguna manera, si yo las estoy escogiendo, yo soy responsable de eso. Pero esa responsabilidad no late como resultado de un proceso en el cual yo haya hecho algo malo, entonces busco como algo bueno, porque ahí también entraríamos en esa dicotomía. Y en realidad es lo que nos enseña los Vedas. Yo siempre me voy a posicionar en lo que yo soy como esencia, o lo que hemos aprendido como esencia. O sea que yo me remonto a cuál es mi naturaleza real, inicial, como alma. Entonces, básico, soy parte y porción de una misma naturaleza que llamamos Dios o universo, ¿cierto? Y a partir de allí yo codifico esa realidad como experiencia. Pero más allá de que yo esté buscando más o menos bueno o malo, simplemente experiencia. O sea, si le buscaríamos una razón, no se la buscaríamos a una responsabilidad ética como tal, sino que sería simplemente una aleatoriedad. Esa palabra. Entonces, hay un poema de un contemporáneo en la filosofía que entonces él le preguntan los discípulos, bueno, si todo es perfecto, las almas todas van a ir al mismo lugar, o sea, vuelven a Dios como esencia, y entonces, ¿para qué todo esto? ¿Cierto? Esa sería la pregunta, como ¿para qué toda esta parafernalia? ¿Sí? Entonces, él le explica eso que hablamos ahora. Entonces, esto fue diseñado con un propósito. Y entonces ese propósito de alguna manera el propósito es la experiencia, o sea, manifestarse. Y manifestarse significa algo tan sencillo como cuando vemos una flor y simplemente que la flor nace, crece y pasa todo eso sin más allá de que tenga que tener un porqué salga la flor, ¿cierto? Es un poco como esa es la respuesta. Pero él lo lleva a un escalón un poco más allá, porque él lo pone nuevamente a qué es la fuerza que mueve todo. O sea, cuál es el propósito de alguna manera que nos mueve.
Entonces, él establece que lo que mueve es nuevamente la fuerza del amor. Entonces, él dice, ¿por qué un yogi se toma más en serio una vida espiritual o digamos a otra persona? Porque hay personas que terminamos buscando eso. Él dice que esa es la identidad del alma, en busca de su fuente. Entonces, él daba la siguiente analogía. Tú estás acá en Cali y tu mamá o tu ser querido está en Bogotá, ¿cierto? Cuando ese anhelo es profundo, ¿cierto? Usted dice, yo quiero llegar ya como sea, y usted así le cuesta el tiquete de avión el más caro, usted dice, en 1 hora yo llego, pero llego, ¿cierto? Entonces, toda esa ansia hace que usted tenga la capacidad de generar digamos, los tapas o los sacrificios necesarios en esta vida de alguna manera para, digamos, ir en razón a ese camino, ¿cierto? ¿Cuál es la otra? Él dice, cuando esa ansia no está tan manifestado, cuando está un poco difusa, entonces se nos vuelve un poco como cuando decimos, bueno, pues la voy a ver igual, entonces me puedo ir en bus y puedo ir viendo que y picando aquí, picando acá. O sea, ese anhelo no es tan fuerte como fue, entonces nos tomamos un poco más relajado el camino, pero igual lo hacemos. Entonces, esa es la analogía que él daba de por qué las almas en algún momento empezaban a manifestar más ese anhelo de querer llegar a la fuente, de querer volver a estar a lo que les daba plenitud. Y es como eso que va trayendo, que termina siendo un campo de información, porque tiene el mismo principio del campo de información del magnetismo, o sea, que crea un poder de atracción, lo mismo que se genera en la gravedad. Entonces, esa ley de atracción es como si nos llamaran por energía o por vínculo a algo. Entonces, ese es el vínculo que nos atrapa y que nos trae. Entonces, en ese anhelo es que nos manifestamos de la manera como nos manifestamos, siendo más o menos espirituales como tal, ¿no? Bien, ya hemos resuelto el mundo en todas las facetas. Bien, me gustaría que hiciéramos un ejercicio un poco para seguir un poco, o sea, al día de hoy yo sé que no vamos a pensar, me gustaría que saliéramos por esa puerta pensando de que las hadas sí existen, yo creo en Peter Pan, que se puede volar como Goku, ¿cierto? Eso sería mágico, que todos creyéramos en eso, ¿no? No tanto como un pajazo mental, perdonen la vulgaridad, sino como algo más realidad, como que, ay, sí puede ser, cabe la posibilidad. Entonces, en realidad es como, en el mundo espiritual decimos que es como sembrar una semillita. Eso pasa mucho y lo vemos de una manera muy tangible. Todos los que, por ejemplo, llegamos a los templos, todos en algún momento habíamos tenido la oportunidad, en algún momento, de habernos conectado, por ejemplo, con los Krishnas de alguna forma. Yo, por ejemplo, muchos años atrás de conocer los Krishnas, a mí me ha llegado un folleto, por ejemplo, y a eso le llamamos bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros recibimos como un espacio de luz, que puede ser algo que acá discutamos y que divaguemos un poco, eso queda como una semilla, ¿cierto? Y con el tiempo, después, eclosiona. Y entonces eso nos empieza después a generar más inquietud y más búsqueda en nosotros, ¿vale? Entonces, con que eso se produzca en nosotros está perfecto. ¿Bien? Entonces, el ejercicio consiste en que vamos a ir haciendo un paralelo entre una y otra y vamos charlando un poquito algunas, para que terminemos de tener como esta idea. Entonces, miren, hay dos. Una, que es el antiguo paradigma, y otro es el nuevo paradigma. Entonces, por ejemplo, Andrés nos va a leer la tercera. ¿Qué dice la tercera? Mente y cuerpo son cosas separadas e independientes, la una de la otra. ¿Y qué dice el nuevo paradigma? Dice, la mente y el cuerpo son inseparablemente uno. La unidad que soy yo se separa en dos corrientes de experiencia. Experimento la corriente subjetiva como ideas, sentimientos y deseos.
experimento la corriente objetiva como, ¿qué? ¿Como su cuerpo? Como si cuerpo, Sin embargo, en un plano más profundo, las dos corrientes se encuentran en una sola fuente creativa. Es a partir de esta fuente desde donde debemos vivir. nosotros pensaríamos que esto puede ser un postulado bastante simple, pero si lo miramos un poquito con más profundidad, por ejemplo, esto en la ciencia de la medicina es totalmente pasar del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, y era lo que estamos analizando, desde la antigüedad, lamentablemente, la ciencia, o sea, la medicina alópata, se dedicó a, por eso hablamos de que era un poco fragmentada, porque es fragmentado. Cuando hablamos de que rayas genera fragmentación, ¿qué significa? Que me tomo por partes, entonces, por eso voy al odontólogo que me revise los dientes, porque el podólogo es de los pies, por eso miro, sí, por separado. Entonces, esta idea es revolucionaria y es muy completa para la medicina. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es el enfoque que tenemos en el yoga y en el ayurveda, donde si yo quiero ver algo real, o sea, si yo realmente quiero encontrar la causa de tu dificultad, de tu patología inclusive, yo no te puedo abordar simplemente donde te esté doliendo o te esté afectando ese tejido, sino que yo voy a mirarte como un todo. Entonces voy a mirar qué está pasando en tu vida, en tus relaciones, en tu vida amorosa, en tu pareja, en tus relaciones sociales. Voy a mirar tu cuerpo también, obviamente, pero te voy a mirar de una manera integral, ¿cierto? Y eso es lo que al día de hoy está revolucionando la ciencia. Por eso cada vez se acercan más las personas a una medicina holística, ¿no? ¿Por qué? Porque la medicina holística te da posibilidades de no solo ver esta posibilidad de que tengo un cáncer y me voy a morir, sino me está diciendo, pero tienes cáncer porque pasaste por esta eventualidad y si sanas esta eventualidad, posiblemente sanas tu cáncer. Entonces ya es otro mundo totalmente diferente, ¿cierto? ¿O no? Ahora, Joana, ¿qué dice el cuarto postulado de la antigua creencia? Cuarto. ¿El materialismo o el humano? Sí, ese. Bueno, el materialismo es primario, la conciencia es secundaria. En otras palabras, somos máquinas físicas que han aprendido a pensar. Bueno, yo creo que eso no hay mucho que verlo al día de hoy, porque nuevamente nos hemos pensado desde un pensamiento mecanicista, darwiniano, donde todo lo vemos en términos de forma y materia limitada, ¿cierto? Por eso el tema de la física cuántica tiene tanta relevancia. Ahora, ¿qué dice el nuevo paradigma? Cuarto. Hay impulsos de inteligencia que crean tu cuerpo de formas nuevas a cada segundo. Lo que tú eres equivale a la suma total de estos impulsos y al cambiar sus esquemas, cambiarás tú. Eso está explicado científicamente a través del libro Epigenética del doctor biólogo Bruce Lipton. Él demuestra claramente que lo que va a transformar la realidad no es una herencia genética, sino una herencia de creencias. O sea, lo que nosotros respaldamos en realidad es una herencia de creencias que las damos por cierto y son las que transforman la realidad. Sí, hay videos, mucho. De hecho, hay 2 videos Sí, de hecho hay uno del cáncer, pero eso está en el módulo que sí, que habla Bruce Lipton y muestran cómo el cáncer. Hay un video de Greg Braden que muestran en tiempo real, porque le están haciendo un ecograma, una ecografía, perdón. Y entonces en tiempo real están mostrando el cáncer de la señora y está mostrando cómo se va desapareciendo. Y el tratamiento que están haciendo ahí es un tratamiento en la medicina tradicional china, donde pones en el paciente y se hacen un poco de profesionales de la salud, en términos de salud holística, alrededor de ella. Y lo único que hacen es lo que se llama, un poco como el Reiki, pero en la medicina tradicional oriental se llama sanación pránica.
Entonces ellos solo imponen las manos y lo único que dicen muchas veces, sana, 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 sana. Pero no lo están haciendo mecánicamente. Recuerden, están haciendo una intención. Entonces, de hecho, están haciendo visualización de eso que está pasando allí y el paciente que está allí está visualizando que se le está yendo eso que está allí y en tiempo real están mostrando. Eso está documentado. Gretel, el sexto, ¿qué dice? Como individuos somos entidades desconectadas y autosuficientes. ¿Sí se sienten identificados con eso? Como individuos somos entidades desconectadas y autosuficientes. Sexto. ¿Y qué dice el nuevo paradigma? Aunque cada persona parezca separada e independiente, todos nosotros estamos conectados a partir de esa inteligencia que gobierna el cosmos entero. Nuestros cuerpos son parte de un cuerpo universal, nuestras mentes un aspecto de la mente universal. En el video de mundo internos y mundo externos, ojalá lo vean varias oportunidades, hay un momento en el que dice que el ojo con el que ves es el mismo ojo con el que ve todos. O sea, la divinidad se manifiesta en el ojo de cada alma. O sea que cada alma es como si fuera un fragmento de la gran visión del todo, del todo como totalidad, como universo, como Dios. O sea que la realidad sí está creada por el universo, pero ese universo soy yo. O sea, yo soy a la vez el creador y el creado. Que esa fue una teoría que también tuvo mucho revuelo, precisamente pues porque se replantea algo que es de alguna manera paradójico, ¿no? Sí, recuerdan que inclusive nos planteamos que era primero el huevo o la gallina. Entonces, plantearse eso también, por ejemplo, desde la biología molecular, este señor Bruce Lipton nos habla de que este cuerpo tiene 50 billones de células y cada célula es un ser como tú, tiene el mismo sistema, tiene la misma individualidad. Pero ¿qué ocurre en esas 50 billones de células? Pues son 50 billones de células que están interconectadas, o sea, que están comunicándose entre sí y poniéndose de acuerdo. Porque si no estuvieran de acuerdo, no habría esta posibilidad de solidez que tenemos como tal. O sea que hay una coherencia. Miren que ahora estamos hablando del proyecto de Greg Braden, que era Índice de Coherencia Global. Él todavía sigue desarrollando ese programa a través de diferentes prácticas como meditaciones, encuentros y demás. Pero ahí lo que quiero marcar es la palabra coherencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la coherencia nos está hablando acerca de lo que él planteó como, esto es un cerebro, ¿no? Entonces, la coherencia es la que se establece cerebro, corazón, corazón, cerebro. Entonces, un pensamiento elevado con una emoción elevada, ¿cierto? Digamos que esa es la fórmula. Si usted mira mundos internos y mundos externos, la última parte del último video nos está hablando de eso. Nos está diciendo que la única forma en que logramos alguna trascendencia es cuando abrimos el corazón. Pero abrirle el corazón, pues de manera simbólica, no es solamente el Jesús que vemos con el Sagrado Corazón de Jesús, no. Es como nosotros a partir del amor es que logramos vincularnos a la realidad, a la verdad, a lo que es. Por eso el planteamiento de los chamanes es el pensamiento bonito. El pensamiento bonito es amar todo, porque como todo es perfecto, tú lo amas todo y lo aceptas todo. Y en esa vibración es que tú orbitas tu realidad, porque tú la estás creando, ¿recuerdan? Si la estamos viendo, la estamos creando. Entonces, si yo la estoy creando y la estoy creando desde la vibración del amor, eso hace posible que en tu vida orbite un tipo de realidad que posiblemente sea distinta a la realidad del otro. Y por eso encontramos personas que para unos, en este momento, ¿cómo la están pasando?
pues la estoy pasando bien, estoy creciendo, y el que está al otro lado, pues obviamente está con una realidad totalmente fatal. Este mundo es lo peor, nos estamos matando, mataron a Miguel Uribe y el presidente es lo peor, ¿cierto? Y inclusive tenemos totalmente visiones diferentes porque codificamos nuestra realidad a partir del pensamiento y la realidad. Entonces, básicamente, toda esta última parte, incluyendo el módulo de meditación, lo que queremos es ahondar en esa idea de que en tu pensamiento y en tu emoción es que radica gran parte de lo que es o tu sufrimiento o tu felicidad. Depende de ti. Porque miren que es una cuestión de elección, nuevamente. Si yo salgo y me voy y me encuentro con que en el mío hay cola, ¿cómo decido yo gestionar ese momento? Lo voy a volver un momento para yo hijo de putear y decir, maldita sea mi vida, que me encuentro con esto y no voy a poder llegar temprano y mi vida es una miseria y tal, o yo elijo verlo como una oportunidad y decir, bueno, hago la fila mientras voy leyendo algo sobre la meditación, ¿cierto? Entonces, esa es la capacidad que tenemos nosotros como principio de elección, que es lo que inclusive nos difiere de otros seres vivos, la capacidad del discernimiento, de poder elegir, de poder escoger. Esa es la capacidad que tenemos para salirnos del samsara o del repetido nacimientos y muerte, el bucle, porque nosotros podríamos seguir ahí, dale que te pego en la misma, pero lo que hace que cambiemos es esa capacidad que tenemos de decidir y de cambiar. La percepción parece ser automática, perdón, no iba a leer eso, iba a leer el 7º del anterior. Nuestra percepción del mundo es automática y nos brinda una imagen adecuada de cómo son realmente las cosas. Ese es el antiguo paradigma, y el nuevo paradigma dice, la percepción parece ser automática, pero en realidad es un fenómeno aprendido. El mundo en que vives, incluida la experiencia de tu cuerpo, está completamente inspirada en el modo en que aprendiste a percibirlo. Si cambias tu percepción, cambias la experiencia de tu cuerpo y de tu mundo. Miren que gran parte de procesos de aprendizaje en diferentes campos está modelado por este principio, de cómo si damos la oportunidad de cambiar un código, un sistema de creencias, podemos cambiar la realidad. Y es automático y puede ser instantáneo, dependiendo de cómo nosotros lo configuremos. Si miramos el video de Joe Dispenza, donde él habla casos de enfermedad, en esos casos específicos se nos hace mucho más evidente ese cambio profundo que puede haber de una persona de pasar de un estado totalmente deplorable en cuanto a su condición patológica, ¿no? Hay un ejemplo que él da de una señora, para los que no lo han escuchado, él cuenta la historia de una muchacha joven que también era terapeuta, pero ella un día se despierta y se da cuenta que su esposo se tiró de una torre en Londres y se mató. Y pues ella, pues obviamente el shock, la dureza de esa realidad, ¿cierto? ¿Cómo yo enfrento esa realidad? ¿Vale? Y lo primero que ella empezó a vivir fue un deterioro en su salud. Llegó a enfermarse tanto que inclusive desarrolló cáncer, ¿no? Ella tenía llagas en todas las mucosas, casi que tenía reumatismo, no podía, ya estaba, como dicen, literalmente desahuciada. Y ella empezó un programa, que básicamente el programa es lo que nosotros también estamos haciendo, entrenar la mente a través del pensamiento, a través de la emoción, y logró cambiar eso en cuestión de un año. O sea, los primeros 6 años fueron contundentes, pero digamos totalmente ya, al año ya tenía resultados totalmente diferentes a los de... Entonces, ahí es donde yo me estoy refiriendo de cómo pueden haber cambios inclusive inmediatos si logramos conectar estos dos elementos que son importantes, como es la coherencia que hay
entre lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy pensando. Esto es lo que da el motor para que la realidad de alguna manera se module o se haga más tangible. O sea, es un principio de vibración, porque los dos generan campos de información. Es más, si nosotros vamos a incluir un tercero, este es el estómago. Entonces, nosotros estamos hablando de que este es el cerebro normal, esto es el cerebro del estómago y esto es el cerebro del corazón. O sea que nosotros no tendríamos en realidad un solo cerebro, sino tendríamos casi tres. ¿Por qué estamos diciendo que es un cerebro? Porque este cerebro, pareciera que actúa inclusive independiente de este cerebro. ¿Sí? Eso ya hoy por hoy también se ha logrado estudiar. Y del corazón, pues más aún, porque ese del corazón siempre está matizado por la intuición. Por eso es tan importante nosotros depurar bien la idea que tenemos de la intuición, porque si yo no tengo claridad en la intuición, las emociones me pueden patear y me pueden volver un pedo todo. O sea, yo debo tener muy claro mi capacidad de intuir, de distinguir entre lo que es intuir y lo que es una emoción como tal. Entonces, cada uno de alguna manera es un cerebro y cada uno también requiere constante adaptación o transformación como tal, de acuerdo a una realidad. Esto todo se ve como todo un complejo, un presentimiento. Un presentimiento está en el plano todavía de la intuición. Porque el presentimiento, ¿qué significa presiento? O sea que en física cuántica, presentir significa el doble cuántico. O sea que yo estoy accediendo a una información que se supone que va a pasar, ¿cierto? Y la estoy ya sintiendo. Eso es el ámbito de la intuición. Pero nuevamente, hasta dónde yo permito que ese presentimiento sea totalmente o llegue totalmente como un sentido, o yo lo estoy inyectando un poquito de una emoción. Porque si yo le inyecto alguna emoción, por ejemplo, de abandono, de tristeza o eso, ya se me complica toda esa realidad, ¿sí? Pero si yo soy claro en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy presintiendo, entonces puedo tener mayor claridad. Por eso es tan importante trabajar este centro de energía. En la antigüedad, por eso la Mahasana o la parada de cabezas se conoce, la Sirsasana, se conoce como la Mahasana, porque es la asana que en teoría se debía practicar más porque trabaja la glándula pineal, o sea que nos expande o nos abre esa posibilidad del tercer ojo. Entonces, como es como un estímulo constante diario que le estoy haciendo a esa glándula pineal para yo. Entonces, por eso habla de longevidad y de sabiduría. Entonces, por eso decían que los yogis y los rishis practicaban media hora esa postura, media hora parado de cabeza. Imagino el dolor de cabeza tan berraco, uno ahí todo el tiempo apachurrado aquí. Bueno, si uno pesa 50 kilos, vaya y venga, pero uno pesando 80 kilos, fuerte, ¿no? Bien, a ver, quiero que hablen ustedes ahora. Cuéntenme hasta el momento, qué sienten de todo esto que estamos hablando. ¿Qué dice Andrea? Pues muchas preguntas. O sea, tú, no sé si hay algún escrito o algo que diga que alguna persona ha salido del samsara, o sea, que ya no vuelve a esta vida terrenal ni en piedra, ni en pájaro, ni en nada, sino que ya se queda por allá, no sé. Mira, te voy a responder, pero tal vez la respuesta pueda ser... Hay varias personas que pueden hablar de esto, pero en términos actuales hay un personaje, es joven, se llama Matías de Stefano. Él tiene una historia
Y él viene haciendo un trabajo de canalización desde hace varios años, desde muy joven. Él ahora debe tener como 25 años. Y él habla de su papel o su función. Él es como un evocador, alguien que trae recuerdos de vidas anteriores. Entonces, si tú lees libros de él o ves videos de él, él te está hablando de otras vidas y de otros momentos. Pero si quieres volverlo más estricto, hay muchos libros científicos, o sea, y digo científicos por personas, porque Matías Estefano no es un científico, él es, digamos que, empírico en su ciencia, pero sí hay muchos científicos que se han dedicado en diferentes campos. Por ejemplo, hay un campo que estudia, desde la cardiología inclusive, se estudia el momento en que el alma, porque se dice que el alma está en el corazón, entonces dicen que ese momento en el que abandona y el último, ahí están en eso. Mira que con Juan nos pusimos pues a hacer como la analogía dónde está el corazón. Entonces yo le decía, ¿en dónde está el alma? Perdón. Y le decía, Juan, pues si a ti te mochan un dedo, pues ahí no está el alma. Si te mochan un pie, tú puedes seguir viviendo. El cerebro también, si se te cae un pedacito, tú puedes seguir viviendo, un brazo, lo que sea. Pero si te quitan el corazón, ahí ya no hay vida. Entonces yo le decía a él, yo pienso acá, en mi ignorancia, mi sabiduría, que el alma está en el corazón. Y yo me quedé con eso y hasta hoy que puedo decir que lo confirmo contigo. O sea, En el Veda dice que geográficamente el corazón es sí. en el corazón. Y se expande como el aura que vemos a través de la cámara Kirlian, pero sí, geográficamente. Por eso el sentimiento más grande que hay es el amor, y por eso está relacionado con este chakra, porque es ahí donde se supone que reside el alma. Y si el alma es la manifestación del amor, pues no podría estar en otra parte en la idea del amor. Y hay otro elemento más, que es el timo. El timo está allí también como glándula. Si recuerdan, Mike les tuvo que haber reforzado el tema del sistema endocrino. Entonces, en el sistema endocrino, cuando miramos los chakras en relación con el sistema endocrino, nos encontramos con el timo. ¿Y sabes qué hace el timo? ¿No? ¿Qué hace el timo? ¿Alguien sabe qué hace el timo? Fabrica uno de los complejos más importantes que hay en el organismo para defendernos. Los glóbulos blancos se fabrican en el timo. El timo tiene nosotros tenemos un entramado, así como existe el sistema glandular, el sistema nervioso, el sistema digestivo, hay un sistema que se llama sistema linfático. ¿Sí los has escuchado? Claro. Y el sistema linfático es el que también se encarga de distribuir y de crear lo que le llamamos los glóbulos blancos en especial, que se encargan de la protección de cualquier tema. La tiroides está relacionada con este... La tiroides. Timo. El timo. ¿Nunca has escuchado el timo? Sí, es que en alemán no sé cómo se escribe timo, pero debe ser T-Y-M. ¿Tampoco? No, pero lo había escrito con I. Y latina. Es de latina, también. Pensé que era con Y, posiblemente pues en alemán, ¿no? En inglés. Vale, el caso es cuál es. A ver, te voy a hacer Hubo una señora que ustedes me imagino que habrán escuchado, se llama Louise Hay, ¿no? Bueno, esa señora apareció por allá en los años 60. ¿Qué ocurrió en los años 60, entre otras cosas? O sea,
A nivel planetario hubieron unos cambios planetarios. Eso generó a su vez un cambio colectivo. ¿Cuál es el cambio en el colectivo? Que nosotros pasamos de una industrialización a un cambio de conciencia. Eso se dio en los años 60. O sea que la gente ya no pensaba tan cuadrado, sino que empezamos a vernos las cosas diferentes. Y ahí también se dieron movimientos como lo que llamamos el movimiento hippie, el movimiento Hare Krishna a nivel mundial. Es un cambio de paradigma. Lo mismo que estamos pasando ahora, lo vivimos en los años 60, ¿vale? Y resulta que en los años 60 también se desató un virus que fue mortal, que fue el SIDA. Resulta de que esta señora en Estados Unidos desarrolló una metodología basada en poco como en las afirmaciones positivas. Louise Hay. Louise Hay. Así creo que se escribe. Louise Hay. Y entonces ella logró tratar a personas con patología de síndrome de inmunodeficiencia. O sea, no solamente el VIH, que podría ser desencadenante del síndrome, sino también ya desencadenado el síndrome. Y resulta de que eso después, con los estudios del Dr. Hammer que yo les he hablado a ustedes, que se desarrolló la metodología que la vamos a ver en el siguiente módulo, que es el diccionario de las enfermedades y el diccionario de la biodescodificación. Básicamente ahí lo que hacen es un paralelo entre lo que son las emociones y las patologías, ¿sí? Y si tú miras el SIDA o el VIH en ese libro de enfermedades o en ese libro de biodescodificación, nos habla de que precisamente este virus se establece como un principio en carencia afectiva. O sea, parte de una desvalorización desde lo sexual en el individuo y se desencadena en una desvalorización total de tu vida. Y ella, a través de un trabajo de psicología mental, de programación, logró tratar personas que inclusive se curaron. Ella fue toda una revolución en los años 60 por eso. El coronavirus también tiene una raíz emocional. Pues, ¿qué afecta el coronavirus en gran medida? Los pulmones. ¿Los pulmones con qué chakra están relacionados? Con el corazón. Cuando usted se le va el aire, ¿qué pasa? Sí, pero ¿cuál es la sensación? Se me va la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué momentos de la vida podemos vivir en algún momento que nos haga pensar que se nos va el aliento de vida? Entonces, gran parte es esa catarsis como sociedad, donde estamos perdiendo valores como sociedad y en un amor propio, un amor colectivo. Porque, por ejemplo, si lo miramos como asma, es que el asma es como no tengo suficiente, no me llega el suficiente, no tengo lo suficiente para yo respirar. O sea que o no lo merezco o no me llega porque no tengo la capacidad de. Entonces es lo mismo en el coronavirus, que esa dificultad de respirar está vinculada a algo afectivo, a una carencia afectiva. Entonces, si lo miramos a nivel macro, podemos ver que a nivel de la sociedad hay unas carencias afectivas. Lo que está pasando en Gaza, que pasa y nadie dice nada, hay una carencia afectiva. Y si lo miramos en el trasfondo, el pueblo palestino representa un arquetipo también dentro de una esencia histórica en el plan de la humanidad, ¿cierto? Entonces tiene también otra connotación coyuntural a nivel de colectivo, como pueblo, inclusive Israel, tal como. Entonces, mi pregunta ya es como muy personal hacia ti. Según, ¿tú crees cuántas vidas hay que vivir para poder de pronto superar los karmas, las enfermedades, o decir, estoy sufriendo
sufriendo aquí en la actualidad y ya no voy a volver a sufrir en otra vida. O sea, ¿cuántas vidas hay que pasar para... Tú me estás preguntando a mí, ¿cierto? Vale. Mira, yo te lo voy a responder de la siguiente manera. Yo, después de haber conocido a los devotos, yo seguí mi camino de búsqueda. Entonces yo estuve en otras partes donde aprendí otras cosas. Entonces, por ejemplo, estuve con el tema de los taitas y de los elementales. Y ahí uno entra en otros tipos de conocimientos, donde puede hacer otro tipo de cosas, ¿cierto? Con esto, ¿qué te quiero decir? Que hay una cantidad de posibilidades en las que uno puede entrar, inclusive acceder a cosas que pueden ser como poderes. Y digo poderes, por ejemplo, pongo el ejemplo de la postura. Pónganse a practicar diariamente 10 minutos y ustedes en un determinado tiempo van a empezar a sentir algo diferente. Entonces son cosas que se van manifestando dentro de uno. Pero dentro de mi capacidad, mi planteamiento es el siguiente. Yo todavía estoy asimilando lo que es ser humano. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo entrar, digamos, a indagar más, por ejemplo, me apasionó siempre el tema del UFO, de los extraterrestres, de todo esto, y siempre me ha generado mucha... Pero para mí, mi búsqueda siempre ha sido como entender. Entonces, si yo todavía no he terminado de entender tantas cosas que quiero entender de este plano físico, no estoy hablando de este plano físico, entonces, digamos que y adentrarse para allá, no. Entonces, concretamente en temas como el que tú planteas, por ejemplo, de cuántas vidas uno tendría, yo creería que nosotros, o bueno, yo me quedé un poco en esa idea en que si bien uno puede llegar a percibir que podemos tener esa posibilidad de tener diferentes formas de vida, indiscutiblemente usted tiene esta y en esta es la que hay que desarrollar y darnos cuenta a qué vinimos, ¿cierto? Como un poco esa cuestión. Entonces yo creo que ahí es donde uno se centra más en que busca más uno entenderse uno y gestionarse. O sea, esa tarea de gestionarnos, de poder en algún momento determinado no entrar en irascibilidad, sino entrar en meditación, eso por ejemplo es una tarea bastante grande, ¿cierto? Entonces creo que allí es donde uno ya canaliza toda esa posibilidad de indagar o de querer saber o inclusive de querer trabajar más. Porque indiscutiblemente hay mucha tela para todo. Entonces, sí creo que uno se puede acercar a muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando me acerqué a las plantas, pues me acerqué a muchas cosas que nunca había visto y vi cosas que nunca se había visto en otros escenarios. Pero también es eso, es como todo este mundo de posibilidades que hay donde uno también se puede ir por tantas cosas y que son mágicas igual. Entonces yo creo que para mi forma de ver, ese tipo de preguntas son interesantes, pero también son muy complejas, porque todavía no he logrado entender mi papel en este mundo, aunque uno dice, sí, yo vine a enseñar y a compartir todas esas cosas, pero aún así hay muchas cosas que uno en el día a día todavía no comprende de la dimensión que uno tiene en este mundo. Entonces creo que ahí es donde uno ya deja como al lado como esas otras inquietudes acerca de... Ha muerto y sin propósito o que se mueren con resentimiento y cosas, entonces vuelven otra vez a la vida y que, o sea, sí, hoy nada más estaba pensando todo como ese círculo vicioso, esa rueda infinita que, o sea, no acaba para algunas personas, ¿no? Yo me colocaba a pensar, o sea, ya yo quiero vivir pues una vida plena, una vida, sí, como desde joven, pero y que ya. Sí, como que ya culminó todo, pero también estaba la otra parte que pensaba, y si otra vez reencarno, y reencarno, digamos. Pues mira, de entrada te lo voy a decir, lo más seguro es que te va a tocar. O sea, a todos, lo más seguro. Muchas. Sí, es buenísimo.
Entonces yo tengo un método psicológico para hipnotizar de alguna manera. A través de la hipnosis se saben vidas anteriores. Y yo no haría eso nunca. Yo sí he visto hacer eso y No, jamás haría eso. he visto personas Ya contando historias. no. Pero miren, yo les cuento, si quieres averiguar sobre vidas, hay muchos libros, hay autores de diferentes nacionalidades que narran sus vidas pasadas. Y eso es supremamente interesante. No, es que yo sí, nada más con mis preguntas, mi mente está y es como posibles respuestas. Le digo que a mí me ayudó, el Veda dice, el alma es innaciente, imperecedera e inmutable, no se mata cuando se mata el cuerpo. O sea, que en última, nosotros pase lo que pase, siempre vamos a seguir siendo la misma chispa divina de la divinidad, pase lo que pase. O sea, que le pase una tractomula, para que le peguen 25 puñaladas, para que le peguen 30 balazos, usted siempre va a ser un alma pura. Ya, punto. O sea, lo que vivimos acá son experiencias. Miren que cuando lo miramos en la existencia se plantea, viéndola teóricamente, se plantearía como una línea intermitente, eterna, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta algo. Lo que nosotros estamos viviendo es, este punto es una forma de vida, es una forma de vida. O sea que lo que yo esté en este punto experimentando y sufriendo, comparado a todo esto, es una pendejada, ¿cierto? Este mismo paralelo se lo ponen a uno con los planetas. Resulta que hay nuevos descubrimientos donde han encontrado estrellas del Sol que son 100 veces más grandes que el Sol. Entonces, claro, cuando tú miras algo así, que es el Sol más grande, y te dicen, este es tu Sol, y entonces esto es un Sol grande y este es tu Sol, y dentro de este Sol estás tú como planeta y después también estás tú como alma. Entonces cuando tú miras lo que pase allí, tú vas a decir como que pues puede ser un poquito alguna pendejada, ¿no? Lo que pase allí siendo yo tan chiquitico en comparación del todo. Entonces lo mismo como las células de este cuerpo. Son 50 billones de células y una célula uno podría decir pues es ínfima. Pero a la vez, sin esa célula tampoco sería posible esa totalidad. Es lo paradójico. O sea que tú eres importante por lo mínimo que eres y por el más que eres. Por eso en el conocimiento digo, hay un término que se llama Achintya Veda Veda Tato, que significa inconmensurable e incomprensible a la vez. Porque como eres todo y eres nada, ahí es donde se nos vuelve una paradoja. Porque entender el todo y la nada es como si nos fuéramos a los límites a decir soy el cero y soy el uno. O soy el cero como nada y el uno como un todo. A la misma vez. ¿Tú crees que la reencarnación sucede en otros seres? O sea, decir, digamos mi abuela. Si mi abuela se muere, todo esto, ella puede reencarnar, digamos, en un hijo mío. Sí, ¿sí? Total. Okay. Total. De hecho, hay muestras de eso. De hecho, nos encontramos. Se dice que todas las personas con las que nos encontramos ya nos hemos encontrado en vidas anteriores muchas veces. Todas. O sea que Juan podría haber sido mi papá. Tu padre. O tu peor enemigo. Y entonces se vinieron en esta vida como, bueno, entendámonos. Pero yo no lo veo, la verdad es que no lo veo como una línea, ¿no? Eso podrías decir tú, porque yo creo que es como más un círculo. Sí, 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 O sea, ¿no? pero... no estamos ahí, o sea, sí, en esta teoría, ¿no? Yo no sé ni qué creer. Sí, puede ser este círculo. Sería más lógico no tener, exacto, de son vidas anteriores y vidas que vienen, pero nunca vas a llegar. Eso para mí, ¿no? Siempre, sí, aquí estamos, porque todos somos energía. Pues si lo miramos desde la geometría, Siempre hemos estado y siempre vamos a ver. ¿tú has visto cómo nace una planta? Sí. Cuando se apaga el sol, ¿no? Podría aprender eso. Yo, ¿cómo sabes? ¿Vos qué sabes? ¿Cómo se llama? Explícanos. ¿Cómo sabe cuántos días ha vivido? No. ¿Cuántas no? No
Eso es casi imposible. Uno puede llegar a través de hipnosis, llegar a poder tener como una capacidad de evocar o de recordar recuerdos de vidas anteriores, pero tener esa información, ¿sabe dónde está esa información? Eso, ¿dónde se puede saber? A través de canalización, porque las canalizaciones es entrar a los registros akáshicos, y los registros akáshicos es donde está toda la información. Entonces, por canalización, por meditación, si tú entras ahí, puedes acceder a esa información como tal. Lo que tú decías, ¿cómo nacen las plantas? ¿Has visto cómo crecen las plantas en espiral? ¿Vale? Entonces, la dinámica de la experiencia sería así. Sí, exacto. Y Partimos... creo que no hay fin, pero si no hay fin, no hay punto de... Entonces, no sé cuántas vidas, porque siempre he estado aquí. Si un punto es una vida, imagínate cuántas vidas pueden ocurrir. Y si planteamos la oscuridad también, podríamos partir de oscuridad acá y acá luz. Y ya no sería una línea, sino una en ascensión. No, ¿sabes? Para llegar a la luz es simplemente... Yo a veces siento que Es que para llegar a la luz tú los planteas como si fuera a llegar, pero si tú eres luz, ¿a dónde vas a llegar si tú eres luz? Claro. Tú eres un sol. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer si tú quieres, por elección, iluminar. ¿Cómo iluminas? Amando todo. Por eso en el video de mundo internos, mundo externos, hablamos de abrir el corazón. Ese abrir el corazón, que es adaptación, que es resiliencia, en realidad es una aceptación de todo. Y esa aceptación de todo es, yo entiendo que todo es perfecto y todo es amoroso, porque todo lo que recibo y todo lo que llega es porque de alguna manera ya está codificado así. Entonces, ¿yo por qué me voy a ir en contra de algo que de alguna manera yo también escogí? Simplemente lo doy como bienvenido y venga para acá. Y lo trabajo en el sentido de que gestiono mis emociones para que siga siendo positivo. A ver, nuevamente, si ahora yo te chuzo y el chuzón te va a causar dolor, sí, pero recuerda que el dolor es temporal. Es temporal. El sufrimiento es el que se puede perpetuar, pero el sufrimiento se perpetúa porque hay un diálogo interno. Ese es el que gestionamos precisamente. ¿Sí? Solo, bueno, no, porque queridos, las veras dicen algo sobre cuando termina nuestro universo. Sí, también, claro. ¿Recuerdan cuando hablamos de la creación? Está Vishnu, Brahma crea, Shiva destruye. Entonces, si lo miramos en eras, las eras están marcadas también por un ciclo. Entonces, hay 4 eras: era de oro, era de plata, era de bronce, era de hierro, y vuelve y arranca. Y vuelve y arranca. Claro, se aniquila todo y vuelve a arrancar. Entonces es esto, vuelve, crea, vuelve y se mantiene en amor y vuelve y se destruye. Pero es el ciclo de la materia, que está condicionada por la dualidad, principio y fin. Pero si lo miramos en profundidad, bajo la teoría científica, la energía se transforma, nunca muere. O sea que lo único que hace es que las partículas se transformen. O sea que una partícula que ahorita es madera, esa con el tiempo se va a transformar, se vuelve tal vez carbón, y ese carbón vuelve y se transforma y se vuelve otra cosa. Entonces ahí es donde se mira la eternidad. La dualidad se mira en la temporalidad de las formas. O sea, cuando esa partícula era madera, pero cuando esa partícula pasa a ser madera, carbón y carbón a otra cosa, ahí es donde se ve la continuidad de esa eternidad que tiene inclusive la forma o la materia. Expansión, que es lo que miramos también como el agujero de gusano. En el universo, la entropía es la oscuridad que absorbe, que recoge, para después nuevamente lanzar a la luz como agujero y nuevamente crea todo. Entonces se crea en luz y se destruye en oscuridad. Por eso en cromoterapia el color lo utilizamos también de acuerdo a eso. No por nada vamos a un entierro de negro. No por nada utilizamos el blanco para otras cosas.
porque no solo es simbolismo, todo está comunicado, todo está interrelacionado. Entonces todo también está explicado, así como explicamos todo en términos de matemáticas, de números, de cromoterapia, podemos explicarlo en diferentes formas. ¿Mm? ¿Alguien más? Terminemos ideas. ¿Claro? ¿Qué idea te quedó inconclusa? Miles. Como les digo, yo no pretendo en este momento simplemente que vayan a tener una idea, pero sí que haya una semillita, porque si hay una semillita en ustedes, eso en algún momento va a estallar. Y la semillita tiene que ver con eso, con la idea más bien, más allá de creer qué tanto fuimos o somos o qué vamos a hacer, más bien es el objetivo de esto es entender la capacidad que tenemos desde el pensamiento y desde la emoción. Porque pues desde ahí es que podemos crear. Y no estoy hablando de crear solamente por pensar que nos podemos ganar una lotería y eso, no. Estoy hablando de crear en el momento en que nos podamos ver enfermos y podemos decir, yo me sano y yo me curo. Y en algo como tan pequeño con eso, yo tengo 8 días, voy a cumplir 15 días y ya todas las heridas se me sanaron de mi raspón. Y eso, si lo comparo con otras personas, puedo decir, sano rápido. Pero ese sano rápido no es algo aleatorio, es algo que yo propino. ¿Por qué? Porque yo entro en una sincronía, en un trabajo de meditación donde le estoy hablando constantemente a mi cuerpo y le estoy diciendo que se active y que se trabaje eso. Pero es desde la emoción y desde el pensamiento, ¿cierto? Entonces, desde ahí es donde queremos transformar. Porque gran parte de nuestras vidas nosotros sabemos que hay cosas. Hay carencias afectivas, hay vacíos, hay dolores, hay miedos, hay angustias. Hay cosas que queremos mejorar. Bueno, entonces desde la palabra, desde el pensamiento y desde la emoción, yo puedo generar cosas, transformaciones. Y una de las de los elementos indispensables para generar esos procesos son los hábitos. Y por eso empezamos, desde el tercer mes, empezamos a generar hábitos. La idea es que usted al día de hoy ya tengan una relación más clara con eso, con tener constancia con un hábito, con levantarse todos los días y decirse, soy un ser de luz, soy un ser creador, en vez de decirme, hoy soy fea, estoy flaca, no sé qué, tititín. ¿Preguntas, dudas, amenazas y comentarios? Chicos, mire, les voy a pedir el favor grandísimo. En la próxima clase es de mayor, esto que vimos hoy, bien, pero el otro tiene digamos, un poco de más peso, porque toca el tema de la salud. Y de alguna manera, nosotros estamos acá estudiando el yoga porque el yoga de alguna manera nos permite eso, no solo generar procesos de bienestar y de salud para nosotros, sino que podamos ofrecer procesos de bienestar y de salud a otros. Entonces, es muy importante entender. Entonces, yo quiero que lo que buscamos es que lo entendamos desde esta dimensión, no desde lo tradicional, no desde lo mecanicista, no desde tengo un dolor de cabeza y me tomo un ibuprofeno. No, es entender que ese dolor de cabeza tiene una razón de ser. Ese dolor de cabeza se produce por algo y la idea es identificarlo, y cuando aprendemos a escuchar el cuerpo podemos identificar qué es, y cuando yo lo tengo identificado puedo trabajar en él, bien sea como un patrón, bien sea regulando mis emociones, bien sea identificando quién me puede ayudar como hábito, como terapia. Gracias por escucharme, que tengan una feliz noche. Les invito, recuerden que estamos próximos al retiro. Todo esto termina, digamos que todo esto, el tema que vienen conmigo, va a ir terminando en un programa que vamos a trabajar en el retiro, que tiene que ver con el viaje del alquimista. Vamos a hacer un trabajo de psicomagia, vamos a hacer un trabajo con el fuego también para quemar cosas que queremos cambiar a través de un acto de psicomagia. Entonces, por favor, sean diligentes en leer este módulo que viene y lo que viene del retiro, para que podamos hacer un buen trabajo en el retiro. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, hasta donde pueda.
Sean felices. Recuerden que este sábado terminan con cocina y ya básicamente el próximo mes todo es de prácticas. Recuerden que se suma Feldenkrais, biodanza y yoga restaurativo. Entonces, si en este mes aflojaron un poquito, les invito para que entrenen porque el que viene, septiembre, ya es con toda.